Continuamos aquí en Consentido Público con don Ricardo Foster y ahí Quiroga tiene una pregunta para Ricardo. Osvaldo, todo tuyo. Sí, Ricardo, el domingo cuando había ganado Cristina, ese mismo domingo, en un diálogo Beatriz Arlo con Magdalena Ruiz Guiñazú, Beatriz Arlo se mostró preocupada por la cantidad de artistas e intelectuales que apoyan al gobierno. Esto fue motivo de alarma para Beatriz. ¿Qué reflexión te merece y por qué estaría preocupada, en tu opinión? A mí me parece que es para tener un gran optimismo y celebrar que haya tanta gente de la cultura, del mundo universitario, que se haya sentido convocado, que sienta que este gobierno ha hecho cosas que han afectado positivamente la vida cultural, académica en la Argentina. Parece que hay un gran resentimiento. Yo leía un artículo que Beatriz Arlo escribió el lunes en La Nación, donde decía que el triunfo de Cristina se debía a sus dotes de dramaturga, de actriz consumada y su condición de viuda. Parece un artículo mezquino, casi canalla. El 54% de los votos tienen que ver con una sociedad, con una historia del país, con una multiplicidad. Y es de vuelta a volver a un prejuicio enorme. Antes se usaba una palabra que ahora se vuelve a usar, pero que tiene connotaciones, un gorilismo lleno de prejuicio respecto a lo que es la capacidad democrática de una sociedad de elegir a sus gobiernos. Eso no significa que una sociedad no pueda elegir bien, mal o regular. Significa que uno no puede reducir un momento histórico tan potente como el del domingo pasado a la cuestión dramatúrgica. Me parece que lo que Beatriz no termina de comprender es que ya no estamos más en los años 90, que ahora hay sociedad que se expresa, hay plaza pública, hay política, hay posibilidades de decir y de salir a expresar y defender derechos. En los 90 la política era maquillaje, era televisión nada más. En fin, pero me parece que decía, entre el domingo y ayer a la noche quedó en claro que hay un país muy distinto, muy diferente, y que Néstor Kirchner y después Cristina le dieron forma a este cambio vertiginoso que, por supuesto, y este es el punto, ¿no? Porque Néstor en ese discurso habla de la necesidad de construir una patria más justa, y Cristina insiste, y a lo largo de estos meses una y otra vez volvió sobre eso, y el domingo a la noche insistió de nuevo, que la cuestión fundamental de este momento es la igualdad. Si esto es así, nos queda muchísimo por hacer, y en la figura de Néstor Kirchner creo que está el punto de partida de haber invertido las cosas. Hablábamos en el corte el tema del Estado. En los 90 la palabra Estado era una mala palabra. Achicar el Estado era agrandar la nación. Nos vendieron esa película. Y creo que uno de los proyectos centrales de lo que Néstor vino a plantear fue reconstruir Estado, ¿no? Te propongo, hablando de Estado, justamente revivir un momento también histórico que tiene que ver con el traspaso de la ESMA. Y en ese momento decía el presidente: vengo a pedir perdón por parte del Estado. Vamos a verlo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria, y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Bueno, tema de política de derechos humanos que también fue clave en cuanto a poder revertir toda la historia de la obediencia debida, el punto final, el indulto, el decir se puede y aquí estamos. Y vamos con un juicio justo. Quien deba ser absuelto va a ser absuelto, quien deba ser condenado va a ser condenado. Sí, a mí me gusta decir que Néstor produjo dos reparaciones en la Argentina. Una del pasado, pero que también significaba ponerle nombre, rostro a las víctimas, que no eran víctimas abstractas del terrorismo de Estado, sino que tenían memoria, historia, biografía, ideales, y poder reabrir la posibilidad de discutir en el interior de la sociedad esa historia y esos años. Y la otra reparación tiene que ver con el futuro, porque al generar una reparación del pasado en términos de memoria y justicia, y al comenzar a transformar el presente, ¿no?, volviendo a construir un país con destino, abre un horizonte. Entonces ahí hay una deuda que me parece es del orden de lo más profundo que la sociedad o una parte importante del pueblo argentino le ha transferido a Néstor, ¿no? Este acto y el discurso fueron impresionantes, también marcó una bisagra, pero a la vez también después mereció una rectificación de él, porque a él mencionaba que 20 años. Claro, que no se había hecho nada, ¿no? Entonces después llamó a Alfonsín, llamó a uno de los jueces del juicio histórico, ¿no?, a las juntas militares, diciendo, bueno, porque hubo la CONADEP, el nunca más y el juicio, digamos. Pudo también retomar y rectificar. Sí, hubiera sido injusto por la memoria de Alfonsín. Claro. Que la verdad que hizo en un momento muy difícil algo que tampoco era imaginable en ese contexto, ¿no? ¿Por qué crees que algunos le reprochaban como que nunca antes se había preocupado por el tema de derechos humanos cuando había evidencias y después surgieron claramente videos de 1983 donde hacía discursos claramente contra la dictadura y a favor de los derechos humanos? Pero ¿por qué crees que se le quiso poner como ese mote, no? Sí, porque hubo una tendencia a tratar de plantear que el gobierno de Néstor y después el de Cristina eran gobiernos impostores, que en realidad decían una cosa pero en el fondo hacían otra, que criticaban los 90 pero eran el menemismo con un poco de cosmética, pero en realidad el país seguía siendo el mismo y que se habían aprovechado de la política de los derechos humanos para. Parece que fue una crítica absolutamente mentirosa, que no comprendió que cuando se tiene la posibilidad de ir a fondo y se lo hace, ahí está lo extraordinariamente nuevo de una circunstancia, porque la retórica de los derechos humanos es una retórica que acompañaba gran parte de la travesía democrática previa en la Argentina, pero se había clausurado el camino. Y lo que hace Néstor Kirchner es colocar, cuando es presidente, una ruptura de esa inercia y de esa imposibilidad de abrir con justicia el recuerdo y poner en el banquillo a los acusados a los genocidas. Entonces ahí me parece que hay un punto decisivo también. Y hay otra crítica que se le suele hacer que tiene que ver con los jóvenes, con la convocatoria que de alguna manera lograron y que tantos jóvenes hoy se animen a militar, se animen a participar, tengan tanto conocimiento, hayan florecido de alguna manera, por así decirlo, centros de estudiantes, lugares en donde se participa súper activamente. Y hace mucha referencia a los jóvenes en sus discursos. En este caso elegimos uno que dio el 15 de julio del 2008, en pleno momento de la 125, recordarán claramente, y decía esto. Decirle a los jóvenes argentinos que ellos, hoy ustedes, hermanos de la juventud, militen donde militen, tienen la posibilidad de hacer el cambio en paz y en democracia que nosotros como generación no tuvimos. Por eso participen, por eso opinen, por eso sean transgresores, por eso ganen las calles, por eso recorran las universidades, recorran los talleres, los trabajos, esa juventud que tiene que ser el punto de inflexión de la construcción del nuevo tiempo. Bueno, también se lo acusa de utilizar de alguna manera a la juventud, ¿verdad? Como que la juventud es fácilmente utilizable, que se la puede llevar de las narices. A ver, no hay nada más perverso que un adulto juzgando a los jóvenes como incapaces de pensar por sí mismos. Y creo que lo que Néstor hizo fue todo lo contrario. Interpeló, habilitó, mostró que había la posibilidad de un puente de ida y vuelta entre su propia generación y una generación nueva que tenía que encontrar sus propios recursos, sus propios lenguajes, su propia inventiva, y quebró los formalismos y les habló directamente y les dijo: rebélense, transgredan, inventen, salgan a defender lo que piensan. Y la verdad que es sorprendente porque
Los jóvenes de los 90 pagaron el precio de la desilusión de los 80 y el cinismo dominó gran parte de la vida de esa generación. Y los jóvenes ahora, yo veo a los chicos del colegio secundario, que ese es un índice tremendo, interesados, comprometidos, participando. Entonces me parece que ahí hay algo completamente insólito para lo que era la clausura de la participación política, social, cultural en la Argentina. Pero a mí me gustaría decir que Néstor y el kirchnerismo generaron un giro cultural en la Argentina. Pues no es solamente índices de crecimiento económico, de consumo, etcétera, etcétera, sino que lograron meter cuestiones que estaban saldadas e inventaron la posibilidad de pensarnos desde otro lugar, ¿no? Ricardo, es un placer escucharte, haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por haber venido. En el bloque que viene tenemos otro lujito porque viene Daniel Míguez, autor del libro Kirchner Íntimo, para estar charlando otro costado, una cuestión, un privilegiado que nos va a poder relatar algunas anécdotas de su libro que son imperdibles. Pero antes de irnos al corte, Martíncho, ¿con qué nos vamos? Hay una canción de Versuit Vergarabat, El viento trae una copla, que habla de aquel momento en donde todos creíamos que la solución estaba en irse porque el país estaba prendido fuego. Con las imágenes de Néstor Kirchner, que fue el que apagó el fuego. Vamos a irnos al corte. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado. Trae una copla, recuerdos del huracán. No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos. Generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuelva a explotar. Sería bueno que recordaran cuando daban por sus acreencias en el 2001, cuando gobiernos, instituciones, políticos, el país todo se caía. Que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Con todo respeto y sin ignorar su capacidad intelectual y lo que han estudiado, entre lo que ustedes nos proponían y lo que hicimos nosotros hay un abismo. Lo que nos propusieron ustedes nos llevaron al 60% de pobreza, 30% de indigencia, 20% de desocupación. Nosotros creo que hemos tenido un resultado distinto. Y en esto los argentinos tenemos que aprender la lección de la historia. Del norte el frío mataba.